clara, puntual y nada grosera como somos nosotros. Ella es experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora y gran amiga de Sin Censura. Perdóneme, doctora, que pusimos lo que hemos puesto, pero así ha sido este inicio de semana. Ayer estuvo intenso, hoy también, y lo que le sigue. Doctora, ¿cómo le va? Muy buenos días. No, Vicente, pues los estoy oyendo y por eso ya nada más me quedo calladita, pero me río mucho, pero sí déjame decirte que más de uno se merecen. Digo, yo no soy la que les daré esa tunda porque no es mi estilo, pero la verdad es que cuando pusiste el video de este señor actor que digo, yo ni siquiera lo ubico, con eso te digo todo, la verdad es que es impresionante cómo hay gente que, ¿no? Ahora sí que ama a todo lo que uno puede odiar, a Trump, al mismo Milei, que bueno, ahorita está en un momento en que está a punto de ser enjuiciado también por toda la situación de lo que también comentaban ustedes ahora en el programa. Entonces, bueno, vaya, es como que, por otro lado, es bueno, Vicente, porque también queda muy claro desde dónde está hablando uno y dónde estás parado y las diferencias y por qué es imposible que haya digamos, pues, digo, una coincidencia con este tipo de perfiles, porque para que una persona diga algo así, es porque pues sí tiene la cabecita pues muy dañada, ¿no? No, digo, sobre todo porque sus argumentos deben ser justamente, ¿no? En el sentido de odiar lo que exactamente estos sujetos propician. Y yo creo que pues no hay nada, no hay forma de coincidir con eso y me alegro de que hayas puesto esos videos. Lo mismo del mexicano, del señor estadounidense, sajón, vamos a decirlo así, también con una actitud y con un reconocimiento de la vida cotidiana que él vive, que él experimenta y la relación que tiene con las personas que son extranjeras en su país y que al final de cuentas, deja tú lo extranjeras, son ya parte intrínseca de su sociedad y por tanto pues las tiene que reconocer y abrazar y también reconocer que las necesita. Entonces, bueno, muy bien, aunque yo, ya sabes, yo me mantengo con cierta distancia, con cierto tipo de manejo de no solo de discurso, porque eso ayuda mucho también para que la gente que nos oye pues tenga estos contrastes y también pueda ver que hay pluralidad en quienes participamos y en quienes tenemos opiniones que coinciden, pero que también las podemos ver desde distintas trincheras. Oiga, doctora, ¿y cómo ve? Hemos por años, muchos como los compañeros, su servidor aquí en Sin Censura, usted misma ha señalado una corrupción de los medios, de los periodistas. Bueno, pues ahí están incluso investigaciones periodísticas como las que ha hecho Nancy Flores de la revista Contralínea sobre la venta de comentarios editoriales de López Dóriga que después eran ofrecidos en espacios como el de Ciro Gómez Leiva o de Oscar Mario Beteta. Un López Dóriga que se metió más de 250 millones de pesos en el sexenio de Peña Nieto. Y luego vemos esto en Argentina, ¿no? De esta entrevista arreglada. Creo que el jefe del canal donde se publicó la versión sin editar, la que no salió al aire en televisión, ha renunciado, tengo entendido, estoy viendo algunos comentarios, y luego ves la entrevista de Jordi Rosado a Felipe Calderón, y cómo lo retoman la entrevista de Jordi Rosado, el patiño, el payaso de Adal Ramones, al expresidente Felipe Calderón, en medios como el Universal, que retoma: el mayor enemigo de México es el crimen organizado y la captura del Estado, y yo decidí enfrentarla, dijo el expresidente Felipe Calderón en una entrevista con Jordi Rosado. ¿Me tiro por la ventana, doctora? ¿Qué está pasando con este periodismo o un sector de la prensa que, pues no sé, usted ayúdeme a analizar lo que es? Yo pregunto, ¿qué está pasando? Pues ya es fuera máscaras, Vicente, no está mal, porque mira, imagínate que Jordi Rosado, o sea, donde es más, lo he visto dos veces y sé, y porque he investigado ahora de alguna, digo, pues yo creí que era Chumel y luego dije, no, es otro. Bueno, no los distingo, no sé quién es quién, pero si ahora me dices Adal Ramones, que sí es más grande él y lo ubico un poco más, bueno, pues obviamente te habla de un perfil. Imagínate que esos son los periodistas que entrevistan a un expresidente y que esa sea la nota de un periódico como el Universal. O sea, sí, de verdad,
es que fuera máscaras lo mismo, y qué bueno que tocas los otros ejemplos, porque yo creo que lo que también tenemos que poner en perspectiva es que estamos frente a un fenómeno que se está desdibujando en el mundo entero, porque está sacando la peor parte. Lo de Argentina es brutal, lo de Argentina es un verdadero escándalo, no tienen forma de pararlo, y gracias a las benditas redes sociales, bueno, no es un problema de Argentina, lo estamos viendo todos, lo estamos constatando y podemos también tener una opinión y ver, bueno, seguramente cómo se cocina en todas partes esto, pero ahora lo estamos viendo en el caso de Argentina, y vaya, eso nos permite también opinar de otros casos. Tú hablabas de López Dóriga, a mí me impresiona mucho porque cuando dices 250 millones, bueno, uno no tiene ni idea de lo que ni ataca para ponerlo, ¿no? Pero el detalle es, bueno, ¿y dónde está ese dinero, Vicente? ¿Cómo es posible que una persona así, incluso, y con todo respeto lo digo, de su edad, con todo ese dinero que ha acumulado en función de los contubernios que ha hecho, seguramente las entrevistas prepagadas como la que vimos de Argentina en vivo y a todo color, y que ni falta hace haberla visto para saber qué así ha ocurrido, bueno, qué necesidad de seguir exhibiéndose en términos públicos, de seguir teniendo este poder a través del micrófono que le da presencia, pero que ya es para reírse de él, ya es para tomarlo como el ejemplo de lo que no hay que hacer, y al contrario, nos sirve en términos de un escarnio público, porque te digo, o sea, ya no es ese personaje, ya no tiene el respeto de nadie, y aún peor cuando son este otra grupete de cómicos los que ahora se ponen de periodistas porque ya no hay otros, ¿no? Y digo, ya ni hablar de los que se fueron los que siguen vistiéndose de payasos, o sea, ya ahí como que por lo menos mantienen al personaje. Entonces, yo creo que en cierta forma, y visto, cuando toque un poco, visto a distancia, esto no está mal, porque es como ya estar llegando al punto, Vicente, de lo que hemos venido hablando desde hace muchos años, y aquí ya que nos corren tiempo, porque fíjate que cuando hablábamos, o sea, discutíamos, o bueno, la prensa y cómo se hará, y toda esta cuestión de el manejo tergiversado, las fake news, cómo se distorsionan ciertos mensajes, o entrevistas que tú dices, bueno, pues lo entrevistaron y salió y dijo, y ahora vemos, digo, aquí vemos porque lo estamos viendo en vivo y a todo color, esta cosa de cómo se edita, se corta, las preguntas ya están puestas, ni siquiera por el periodista que las va a hacer, pero que al mismo tiempo dice que tiene preguntas pensadas por él mismo, o sea, eso es la peor parte de todo. Entonces, aquí lo que vemos es que todo aquello de lo que estuvimos hablando hace mucho tiempo ya está desnudándose, se está exhibiendo todavía más, porque ya se había exhibido, pero no, en ese sentido no lo veo tan mal, porque déjame que te diga que lo mismo veo con noticiarios en España, que ahora en la discusión que tienen, están hablando de la situación en Europa, que si Trump les está pegando a la Unión Europea, que si los aranceles, que si Ucrania, y un periodista, dos palabras para de inmediatamente brincar contra Pedro Sánchez y empezar a hablar mal de la gestión actual de España. Cosa de ellos, me tienen sin cuidado. Pero a lo que voy es, ¿cómo es esto? Empezar a hablar de una cosa para de inmediato correrse al tema que les interesa y pasar a hablar digamos, de sus adversarios políticos o de los que ellos consideran que no están a la altura de sus deseos. Ahí es donde yo no veo mal que empiecen a bordear, así que ya, a borbojones estas ejemplos de lo que realmente hemos venido diciendo, y pues que resulta que es más grave de lo que hubiéramos imaginado, Vicente. Oiga, doctora, y lo mismo pasa en México, ¿no? Estos que en algún momento también aplaudieron a Milei desde los medios de comunicación, hoy poco o nada dicen del escándalo de Milei. Ellos están en lo más importante, que es que el Senado mexicano aprobó permitir, ya incluso hasta se publicó en el diario oficial de la Federación, el ingreso de miembros de las Fuerzas Especiales Marines de Estados Unidos, y ya hablan o recogen que Tom Homan, el zar de la frontera desde Estados Unidos, asegura que esto va contra los cárteles, cuando en realidad se aprobó el ingreso de estos Marines, un grupo reducido de Marines,
para entrenar a soldados mexicanos, pero están dándole vuelo a lo que dice Tom Homan desde Estados Unidos, de que básicamente Trump ya dobló a Claudia Sheinbaum, al gobierno de México, para permitir la mano estadounidense para ir contra los terroristas en nuestro país. Y ves al obispo fiestero, al obispo emérito allá de Guerrero, al que agarraron o encontraron que no estaba secuestrado, andaba de parranda en un hotel en Morelos, dice que sí, que el fentanilo se produce en Guerrero, como si le hubieran mandado el script también desde Estados Unidos. No, pues cuidado, ¿no? Yo por eso le digo a la gente, y lo sostengo, no nos crean ni a nosotros a ojos cerrados, porque si no te pones así también para que la gente te cuestione, van a seguir creyéndole a los Loretito y a toda esta sarta de personajes. Ahí te la dejo, doctora. No, oye, lo que dices del obispo pues le constará él estará muy enterado y tendrá sus redes de consumo, porque realmente a lo mejor ya está una persona que se dedica a la fe y a dar un mensaje que supuestamente en representación de Dios en la tierra, bueno, pues obviamente el Señor tendrá no solo sus redes, sino sus vías de acceso a ciertas sustancias, pues se maneja con mucho conocimiento. Pues a lo mejor a lo mejor el obispo emérito también es catador. No lo sé, perdón, lo tenía que decir, si no se me hace cáncer, doctora. No, pues es que es lo que está, es que él solito se pone de pechito, Vicente, porque además aquel escándalo que recordaste ahorita, pues siempre quedó como en una cosa, digo, muy burda, muy evidente, pero al final de cuentas, como que calladito mejor, ¿no? Te vas ya por la vida y mejor en tu credo y en tu liturgia, en tu propia comunidad religiosa y va calladito. Y justo yo creo que esta es de las cosas donde se exhiben más, porque en vez de poderse quedar callados, se exhiben. Y tienes razón con que no hay que creer, hay que verificar, hay que revisar, hay que estar además, en términos también uno toma posiciones frente a los temas de acuerdo a su propia ideología y eso es válido, pero aquí también lo que se está demostrando es de qué lado está cada uno y frente a qué temas se está uno enfrentando, porque mira, cuando hablamos en este momento de un personaje que es tan irruptivo como Donald Trump, no hay vuelta de hoja desde un país como México. Incluyo a este señor naturalizado argentino, que ahora es mexicano, el actor que, no me acuerdo su nombre, que presentaste Juan hace... Soler. Que seguramente está naturalizado ya mexicano, tiene tiempo, ¿no? Viviendo acá por lo que estuve investigando. Pero el detalle es que como que dada la circunstancia, y te voy a decir todavía, ahora sí que peor la cosa, en un escenario mundial donde Trump está amenazando a todo el mundo y la estabilidad y soberanía de Groenlandia, de Panamá, de la misma Unión Europea, está en riesgo, está frente a una amenaza. Todo el mundo está como tratando de ver de qué manera puede confrontar legalmente y en términos como también de las asimetrías que cada grupo representa, cada grupo nacional frente a este presidente, que además también, dicho sea de paso, ya se empieza a movilizar también el cuestionamiento en Estados Unidos. Estaban como los dejaron como muy deslumbrados, pero creo que ya vamos a empezar a ver algunas reacciones. Ya Kamala Harris, que tampoco es santo de mi devoción, pero bueno, en este escenario se pinta mejor, ya está empezando a movilizarse, ya está como regresando al escenario, justamente pues porque ellos están también preocupados por el nivel de uso de estas acciones ejecutivas que tú sabes muy bien que implican evitar la negociación en el Congreso. ¿Por qué? Porque eso es hacer política. Y entonces, en el momento en que no pueden negociar y ver cómo se puede ubicar una de sus propuestas, bueno, pues se pone a firmar como loco Donald Trump. Entonces, bueno, regreso al punto. En un escenario en que en todo el planeta, incluida Argentina, porque Argentina, con Milei que creía que, bueno, Trump lo iba a tratar como si fuera su perrito faldero, y bueno, lo tratará como faldero, pero no necesariamente como su mascota favorita, porque también le puso aranceles. Entonces, eso tiene un impacto duro para la economía de cualquier país, sobre todo en un escenario como se planteó, digamos, la relación con Estados Unidos, y creo que va a ser una gran lección para el planeta, Vicente. No podemos seguir teniendo ningún país
un nivel de dependencia de nuestro comercio, de nuestro intercambio, de una serie de elementos o ayudas, como estas ayudas que supuestamente daba Estados Unidos, pero en realidad eran formas de intervención, de infiltración, el famoso soft power. Entonces, en este escenario, digamos, jugar del lado de Donald Trump, siendo no estadounidenses, es más, ni siquiera siendo estadounidenses de derecha, estadounidenses de ultraderecha, pues es francamente estar contra lo que la lógica mundial está planteando, está mostrando. Y eso a la larga, y ni siquiera a la larga, tú como ahora dices, se les fue el internet a Lili Telles y a sus compinches, ¿no? Ahorita, pues, vete a saber, las pobres estarán muy preocupadas viendo si no invirtieron también en lo que anunciaba el señor Milei y ya están, y perdieron hasta los chones, tú. Entonces, yo creo que exhibe y pone de tal manera esto que no hay forma de no poder decantar. Esas personas que dicen estar a favor, en un contexto como el nuestro y desde lo nuestro, a favor de un Donald Trump, es que, y siendo figuras públicas, es que realmente no hacen un análisis de lo que está pasando, porque entonces piensan en su individualidad como decir, es que a mí me cae bien, ¿no? A mí me gusta su color de tinte, ¿no? No sé, algo. Su forma de pensar en no sé en qué, porque tampoco es como una persona que tenga una ruta tan coherente y al mismo tiempo, bueno, también, digamos, acaba afectando, decía yo, a muchos países desde muchas perspectivas, desde varios frentes. Entonces, ahí es donde dices, bueno, es gente que no es reflexiva. Si va a hablar en términos públicos, porque le están preguntando, podría haberles dicho, oigan, ¿saben qué? De política nada, amigos, porque yo no quiero opinar de eso. ¿No? Y bueno, en todo caso das la vuelta, no tienes por qué opinar si no quieres, pero sí ponerse y postularse desde ese lado, es obvio, hay dos opciones. Una, dada su baja popularidad y ni quien lo conozca, incluida yo, trata de ubicarse en términos mediáticos. ¿Por qué? Pues porque la nota esta va a circular. Y la otra es que tenga tal nivel de inmadurez mental e incapacidad de conectar con lo que está pasando, o sea, que no sepa abrir ni siquiera internet para leerle tantito. Quiero decir, eso también es grave, porque hay gente que no sabe leer en panorámico, solo revisa lo que le llega en términos de su propia visión de mundo, y también eso es importante, Vicente, hay que oír y leer a los otros. Entonces, yo creo que estamos ante personajes así, que o buscan la fama rápida, porque pues no la tienen, o la tuvieron y la perdieron, o yo veto a saber, o la otra es que ni siquiera tienen la capacidad como para pensar realmente de manera crítica y de manera medianamente reflexiva. Y déjame ensañarme un poquitito con Lili Telles. Lili Telles es un personaje que tiene buen verbo. Yo creo que, bueno, con lo que le dio para estudiar, creo que la secundaria, pudo, ¿no? Digo, hay gente que tiene esa capacidad, pero como no tiene formación, como no pudo la pobre ni siquiera, a lo mejor veto a saber si ha leído un libro completo en su vida, pues ahí el punto es cómo la vida, sus lindos ojitos, ¿no? La fueron llevando por los caminos, primero lo mediático y ahora en la política, y ella ocupa un lugar que poco a poco se ha ido desdibujando de una manera maravillosa, increíble, quiero decir, frente a sus propios seguidores, porque el asunto es que, digo, sus adversarios todo el tiempo, porque enloqueció, pero es muy interesante porque ahora le sacan entrevistas que ella tuvo o que dio pobre Ciro Gómez Leiva, digo, si está quemado, se quema 3 veces más con lo que le sacan a cada rato, porque esta mujer iba a decir algunas cosas, y a mí me encanta que sacaban extractos, porque ni loca lo iba a ver, pero veía los extractos, y le quedan para el recuerdo a un periodista que invitó a un personaje como ese, pero ella haciendo declaraciones que al final de cuentas pasan a la posteridad y la exhiben, la ponen en la picota, la ponen en el lugar que merece en términos de la historia, y bueno, vaya, ni modo, se le va a cantar por el resto de sus días, independientemente de que haya por ahí algún despistado que todavía considere que tiene 3 digamos, centímetros de capacidad. Y ojo con algo, esa mujer no ganó nada. Está ahí por la figura mal llevada, mal encausada de los plurinominales, que está en un momento de cuestionamiento muy fuerte. Entonces, lo digo porque esperemos que ojalá le regrese el internet, Vicente, a esta pobre señora. Sí, dos temas, antes de los dos temas para cerrar, doctora, y siempre agradecerle
deferencia para la audiencia de Sin Censura. ¿Qué está pasando con Carmen Aristegui? Esa es la pregunta que tengo. La verdad, ¿qué está pasando con Carmen Aristegui? Me acaba de compartir Angélica algo que promocionan en Aristegui Noticias como una investigación especial, ¿no? Como un trabajo de la Unidad de Investigaciones Especiales. Luis Carlos Vizcarra, empresario petrolero que vendió un terreno a Milcar Olán, amigo de un hijo de AMLO, es la víctima de un secuestro multimillonario. ¡Puta madre! Perdón por la expresión, pero el hijo del primo de un tío, del vecino, del amigo. ¡Ah, cabrón! No, pues con razón, Raúl Olmos tuvo a puerta abierta para hablar de la Casa Gris cuantas veces quiso ahí con Carmen. La neta, ¿qué está pasando? Pero bueno, a ver, doctora, algo que no van a decir en muchos de estos medios que criticamos. El presidente Andrés Manuel López Obrador tenía la razón sobre Milei y también tenía la razón cuando hablaba que no se puede gobernar, no puede haber autoridad política cuando no hay autoridad moral. Ese mismo presidente Andrés Manuel López Obrador que fue perseverante, terco pues, con el tema de la disculpa que se exige a la corona española para nuestros pueblos indígenas por las atrocidades de la conquista, un tema que ha sostenido con gran valentía la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Qué esperaban? Que la doctora Claudia Sheinbaum se quedara calladita por el tema, por ejemplo, del Golfo de México, que quieren renombrar como el Golfo de América. Pues claro que no. Y qué bueno que la doctora ha asumido la defensa de nuestro Golfo de México, así sea Google, así sea Donald Trump, así sea quien sea, porque también es parte de nuestra dignidad, de nuestras, bueno, esa es mi opinión, ya voy a escuchar a la doctora Leticia Calderón Chelius. De hecho, hoy lo mencionó porque Google no puede asumir esto de renombrar el Golfo de México como Golfo de América o poner los dos, así nomás porque se le hinchó uno. Esto fue lo que dijo la presidenta en la mañanera del pueblo. Échalo, David. Lugar, recién sacó un reportaje la BBC y dentro de él, en una encuesta de la Universidad de Wisconsin, hablan sobre que incluso en Estados Unidos el 70%, o bueno, 7 de cada 10 estadounidenses rechazan el cambio de nombre del Golfo de México al Golfo de América. Saber su opinión al respecto. A ver, es una decisión soberana del gobierno de Estados Unidos renombrar zonas que son de su territorio. Entonces, repito nuevamente, lo que renombra el gobierno de Estados Unidos a través del decreto del presidente Trump es su plataforma continental, su territorio. Lo que hace mal Google o cualquier otra empresa o cualquier otra persona que quiera nombrar todo el Golfo de México como Golfo de América está equivocado, porque no hay ningún sustento para ello. Nadie puede renombrar la plataforma continental de México o la plataforma continental de Cuba. Entonces, aparte a ver, de que si la pensaban gente no que era un tema menor para una presidenta con autoridad moral, así como en algún momento criticaron al presidente por lo de la disculpa exigida a la corona española, estaban muy equivocados. ¿Usted cómo lo ve, doctora? Híjole, Vicente, me pasas un balón buenísimo y lo que te quiero decir es que me representas, porque cada punto que fuiste manejando yo coincido. Y fíjate que nada más, déjame, antes de venir a lo de el Golfo de México, el perdón de España, que era un acto simbólico importante que ha ocurrido en muchos, en no solo países, sino en términos de eventos en los propios países, como ocurrió en el caso de México, son de estas lecturas y de estos avances democráticos que se habían logrado, y los españoles en este delirio de grandeza, el gobierno, por lo menos que el gobierno, porque junto con la monarquía y el presidente en turno, ¿no? En el que sigue siendo el presidente, no entendieron. Y fíjate, se perdieron de algo bien importante, Vicente. Hoy tendrían a México como un aliado muy potente.
simbólicamente hablando, pero pesado, porque México saldría a hablar, ¿no? A favor, en algunos momentos, en circunstancias, en dificultades, un gobierno como el mexicano tendría, ¿por qué? Porque habrían cerrado. Este acto simbólico representaría muchísimo para España el poder contar con un aliado como México, como el gobierno mexicano, que estaría reconociendo a su vez ese acto que hubiera sido muy hermoso en términos de cerrar un capítulo simbólicamente hablando. Pero también implicaría que el liderazgo de México en términos de América Latina, pues daría esta contribución. Se la perdieron y nos ahorraron tener que andar apoyando de repente algunas cosas donde, pues sí, obligaría, ¿no? Es como obligaría en términos de una diplomacia que muchas veces tiene otros canales. Entonces, te digo, a veces los resultados de los eventos tienen unas salidas que no hubiéramos pensado. Ahora no nos obliga apoyar al gobierno de España o mandar un mensaje simbólico, amistoso en circunstancias, digo, obviamente en circunstancias dramáticas, claro que sí, pero no en términos de un apoyo, una alianza, no la hay en ese sentido. Y lo del Golfo de México, bueno, de verdad en su delirio máximo, este señor Donald Trump, o sea, está en una cruzada fuerte, importante respecto a lo que él pretende cambiar de la lógica de Estados Unidos en un escenario contemporáneo que donde ya, pues obviamente la ve tan perdida que se manifiesta con tantos frentes. En donde me digas del planeta, ahí hay un frente abierto de Estados Unidos, que siempre lo ha habido, ¿eh? Ojo, siempre lo ha habido, pero el nivel de agresión y de envalentonamiento tan machista, de ese bravucón, es lo que se exhibe y es la forma que lo quiere hacer para que se note. Pero con esto del Golfo de México, en el caso nuestro, realmente es como, podría ser menor frente a todo lo que está abriendo y lo que habría que preguntarse es, ¿cuál es su nivel de obsesión por tratar de aplastar o de denigrar o de ofender a otros con un acto que es carente de sentido, fuera de la realidad y que se va a caer por sí mismo? Yo escuché, como ahora el fragmento que tú presentabas con la doctora Claudia Sheinbaum, y pues están siguiendo lo que debe ser la ruta legal y un Google que además tiene que responder en términos internacionales y seguir los principios donde, pues, o sea, la parte que corresponda a su territorio, pues llámenle golfos ustedes, ¿no? ¿no? Pero aquí no nos pueden venir a cambiar el mapamundi del planeta porque no es así, no funciona de esa manera. El nivel de arbitrariedad y de abuso, pues es obvio que al final de cuentas, digamos, en mismo Estados Unidos se ve ridículo y uno va leyendo y oyendo a articulistas, a comentócratas, analistas, estudiosos, y pues obviamente estamos hablando de más de 500 años en que esto ha tenido un nombre que se reconoce así. No 500 años, un poco menos, pero casi, ¿eh? Entonces, fíjate que oí algo y te va a gustar mucho a ti, vi en el Twitter, que decían, bueno, a ver, está a punto de inaugurarse la embajada de Estados Unidos, la nueva embajada de Estados Unidos en la colonia Irrigación en la Ciudad de México, Vicente, ahí en Presa Angostura, me parece. Entonces, la propuesta de algunos que yo abrazo, me parece que es correcto, es que el gobierno de México puede hacerlo de manera totalmente soberana, cambiarle el nombre a esa calle por el nombre de Golfo de México y que entonces la embajada de Estados Unidos tenga que poner como dirección oficial Golfo de México, calle o avenida Golfo de México, y por lo menos, digo, ya sé que esto es más simbólico y a lo mejor es de estas respuestas un poco, digamos, en términos de lo que la ciudadanía a veces siente que es importante para también dar un pequeño zape y poder decir, a ver, ustedes están con eso, pero esto tiene muchas más implicaciones en términos de la vida cotidiana nuestra y a mí me parece que sería muy afortunado que el gobierno de la Ciudad de México, que como pudo cambiar hace poco algunos nombres de personas ilustres y cosas así, lo puede hacer sin tener que pedirle permiso ni siquiera a la presidencia de la República, ojo, porque son cosas así como muy casuales de la propia entidad, en este caso la Ciudad de México. Entonces, la dejo ahí como propuesta, Vicente, nada más como para que le tengan que anotar cuando manden sus cartas y sus referencias, calle Golfo de México. Oiga, doctor, y para cerrar, ya ve que hay muchos atrevidos que dicen,
estábamos mejor con el PRI o con el PAN. Este narcogobierno de Morena. Nótese mi sarcasmo. Estoy viendo que el ex tesorero de Javier Duarte está declarando cómo hacían los cochupos y escondían el dinero para pagarle a medios de comunicación, para pagar cuestiones personales con dinero de todos los veracruzanos al exgobernador priista de Veracruz, Javier Duarte, y a su familia. Y bueno, ya contestó, no sé cómo, que no está en el bote Javier Duarte, Toño. A ver, ¿qué, Javier, el exgobernador que no está en el bote por corrupto? Sí está, y saludo con mucho gusto a la doctora Leticia Calderón Chelios. Sí Pues está en el bote, ¿no? Sí, pero ahí lo he ido a visitar Ciro Gómez Leiva, así que... No, es que ya contestó por Twitter. ¿Que los reclusos tienen acceso a Twitter, a X, al teléfono? No Javier pueden. Duarte de Ochoa escribe, bueno, en la cuenta de Javier Duarte de Ochoa se escribe: los cobardes son capaces de hacer o decir cualquier estupidez, aunque traicionen los principios éticos y morales más elementales a cambio de salvar su pellejo. Los Yunes son un claro ejemplo de esto. Otro es Tarek Abdalá, el que era su tesorero, quien gracias y únicamente a sus dichos imposibles de comprobar su veracidad, ya que no existe un solo documento o dato de prueba que respalde sus acusaciones, es testigo protegido de la Fiscalía General de la República, y por lo tanto las autoridades judiciales y algunos medios de comunicación toman su palabra como una verdad absoluta, gozando además de total impunidad, a pesar de haber confesado su participación en la comisión de delitos en los que por ley él es el único responsable. Lamentablemente en México tenemos un sistema de justicia en el que se permiten y promueven este tipo de aberraciones. Cabrón, ya nos ponen en una disyuntiva, en una situación muy complicada. ¿A quién le creemos? ¿Al que está en el bote por corrupto, el exgobernador, o al que dice que fue su cómplice en la trama corrupta, su tesorero? Pero siguen gritando, estábamos mejor con el PRI y el PAN. Doctora, sus comentarios para cerrar. Para cerrar, Vicente, te diría que a lo mejor no es Duarte, pero eso te habla justamente de la vigencia de la red de corrupción y de que su representante, o veto a saber, pues está al punto y es el que responde. Me quiero imaginar eso, porque si no estaríamos hablando de un nivel de corrupción total en el penal donde este señor está, porque tiene un celular y puede estar viendo el Twitter, ¿no? Digo, o sea, esperemos que eso no sea así, y en todo caso, que se abra la investigación. Pero dicho sea de paso, pues también la vigencia de estas redes que al final de cuentas se alimentan y a lo mejor vamos a checarle los retweets que le hagan a un mensaje así y todo esto, este intento de posicionar nuevamente un tema, pues es interesante, Vamos a ver cuál es la intención de que este señor haga esa declaración, que además la haga pública, que además haya una respuesta, es de volver a poner en la palestra, en la mesa del debate, a un personaje como el Javier Duarte. Y por cierto, también, y esa sí nos la deben, porque desde el sexenio pasado se habló muy al inicio, tú te vas a acordar, de la Fiscalía General de la Nación, de que ya tenían ubicada y habían pedido en extradición a la que ya no es su esposa, pero bueno, ya no es porque es su cómplice, ¿no? Ya no es la señora Karime Macías, ¿no? Que está, que se llevó, ahora sí que la que se llevó el dinero, que está en Inglaterra. Y después no supimos nada, Gers Manero desapareció, el tema ya no se supo, y bueno, ella felizmente lleva ya sus 8 añitos viviendo a todo lujo, como Felipe Calderón, fíjate, en España, y dice uno, ¿de qué vivirá ese pobre hombre que no tiene ni pensión y no tiene ni trabajo, pero vive en España, y esta mujer vive en Inglaterra? Entonces, pues algo se habrán llevado, Vicente, porque si no trabajas, pues no tienes tu quincena, ¿no? Entonces, yo creo que algo más oscuro que esto hay que estarle checando, está detrás, hay que estar atentos. Y agradezco mucho, aprovecho para dar la despedida, y también a Toñito, que lo vi por aquí, y a ti un abrazo grande, enorme, como siempre. Recuérdenos sus redes sociales, doctora. @Leti Chelios, por ahí andan, y ya sabes, como siempre, pues chambeando y corriendo siempre. Gracias, doctora. Un abrazote, la doctora Leticia Calderón Chelios.
experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora, hablando con nosotros sin censura. Éxito hoy, doctora, que sea un día productivo y